Alberto, a ver, me parece que es un buen día para hablar un poquito de economía a partir del reportaje que Guillermo Nielsen ayer dio en Perfil, y que vos dijiste, bueno, es un tipo con el que tengo relación, pero no es mi referente económico, dijiste ayer por la noche. Sí, lo que dije exactamente es que el problema es que todos tienen como la urgencia de saber quién es mi referente económico. Yo con Guillermo soy amigo hace muchos años y obviamente que lo escucho mucho. Y obviamente que él tiene sus propios criterios que yo respeto y que no necesariamente avalo, porque bueno, cada uno tiene independencia de criterio y puede pensar lo que quiera y lo que se le ocurra, pero lo que pasa es que me parece que, bueno, son esas cosas que a veces hace la prensa y fundamentalmente ese medio, de hacer hincapié en algo que, bueno, que no es así. Claro, lo ponen a Guillermo Nielsen como mi referente, pareciera ser que habla por mí, pero no, habla por él. Esto es todo lo que quise decir. Está bien, pero a ver, hay dos niveles en el reportaje que a mí realmente me llamó la atención porque tiene la postura, una postura pro mercado muy activa y muy militante. Una es lo que dice Kicillof, que no es solamente el título de la nota, porque por un lado dice, efectivamente, es ignorante en algunas cosas. Después en un momento dice, no hay que ser dogmático ni como Sturzenegger ni como Kicillof. Después dice en un momento, taxativamente, cuando desde el otro lado lo están acusando de marxista, dice textualmente, Kicillof es un keynesiano disfrazado de marxista. O sea que hay una... No es al revés que dijo, es un marxista disfrazado de keynesiano. Exactamente, es un marxista disfrazado de keynesiano, así lo dijo. Sí. Nada, entonces uno ve como distintos puntos de vista en el mundo kirchnerista o el mundo del peronismo respecto de quién es Kicillof, qué hacer con la economía, etcétera, ¿no? Mira, vos sabés que yo a lo largo de mis años he aprendido mucho de economía, y la verdad tengo criterios propios sobre economía. La primera ventaja que tengo es que no soy un economista y entonces no entro en las guerras de los economistas, porque gran parte del debate que se ha abierto con Nielsen y Kicillof tiene que ver con una pelea entre economistas que tienen que ver más con lo académico, con otra cosa, que no es mi problema, sinceramente no es mi problema, sinceramente no es ese mi problema. Mi problema es ver cómo salimos del atolladero en el que estamos, ¿no? Donde tenemos una cantidad de pobres que todos los días caen en la pobreza como producto de estas políticas económicas. Y ese es el verdadero problema que tengo. Y ahí me parece que lo que yo he aprendido estando en el Estado, y he estado mucho tiempo dedicado a la economía, pues he sido en épocas de Alfonsín subdirector jurídico de Economía y trabajé todos esos años en el Ministerio de Economía, después fui superintendente de seguros y seguí trabajando en el mundo de la economía, y después como jefe de gabinete seguí involucrado en el tema de la economía. La verdad lo que yo he aprendido es que no hay soluciones dogmáticas. La verdad es esta, no hay soluciones dogmáticas. Las soluciones son siempre, frente al hecho concreto, ver cómo vos podés salir del atolladero en el que te somete la economía. El problema que tuvimos nosotros con Macri, precisamente, es que con Federico Sturzenegger tuvimos un dogmático al frente del Banco Central queriendo resolver el problema de la inflación a través de la moneda. Y el problema que tuvimos es que la inflación en Argentina no responde solo a un fenómeno de moneda. Y así llevamos 3 años y medio queriendo bajar la inflación, bajando el consumo, y la inflación no baja y la economía se destruye, porque la Argentina consume el 70% de lo que produce. Esto es lo que te pasa cuando pones a un dogmático al frente de la economía. Esto es lo que te pasa. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que hay que salir de esos debates. Sinceramente hay que salir de esos debates. Está claro que el problema de la inflación no responde a un problema monetario. Tal vez el problema monetario lo agrave, pero no es centralmente el problema. Ahora, Alberto, de cualquier manera... Déjame que termine de darte una idea que por ahí me permite aclarar mejor lo que quiero decir. Hace muchos años, no tantos, algunos años atrás, cuando Pepe Mujica competía con Astori, viajé a Uruguay a verlo a Pepe. Astori me pidió verme, lo vi, y Astori me dijo ahí una cosa que a mí me quedó grabado, porque me pareció una de las mejores definiciones sobre economía en países como el nuestro. Le dije, ¿sabes lo que te pasa, Danilo? Que en esta competencia que tenés con Pepe, muchos te ven como un neoliberal. Y me dijo, ¿pero por qué un neoliberal? Bueno, por tu paso por economía.
Y me dice, Alberto, vos sabés cómo es un Ministerio de Economía en nuestros países. Es lo más parecido a un taller de autos. Yo lo miré con cara de desconcierto y me dice, mirá, esto es así. A veces te entra un auto con un problema de carburación y para desarmar el carburador necesitas una llave de 3 pulgadas. Y después te entra otro auto con el mismo problema de carburación, pero para desarmar ese carburador necesitas una llave de 7 pulgadas. La verdad, para resolver el problema de carburación, tenés que usar la llave que más te sirva. Y la verdad me sirvió de mucho esa explicación, porque es objetivamente así. Hay veces donde tenés que dejar que el Estado funcione, que el Estado se meta, y hay veces donde tenés que dejar que el mercado funcione. Pero no es una cosa o la otra. Ahora, Fernández, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, por suerte, gracias. Usted, más allá de que dice, bueno, es una pelea entre economistas, casi como si fuera una pelea entre vedettes a veces, ¿no? La forma en que usted lo está contando. Usted en el acto usted en el acto del lunes pasado en Mar del Plata planteó que usted había tenido diferencias puntuales y que las sigue teniendo sobre decisiones económicas que piensa o que había tomado Kicillof. Esas diferencias que usted planteaba, ¿son las mismas que plantea Nielsen o son distintas? No, sí que plantea Nielsen, porque Nielsen hace medio un planteo ideológico. No es una discusión entre vedettes, es una discusión académica, es un poco mejor que eso, ¿no? Tampoco vamos a maltratar. Bueno, pero un poco de vedettes tienen. Bueno, qué sé yo, sí, pero digo, es una discusión un poquito más... Está bien, pero yendo al fondo del asunto que usted planteaba el lunes pasado, en aquel acto que usted tenía diferencias con Kicillof en materia económica. Siempre digo lo mismo y cuento lo mismo. Miren, yo he hecho muchas críticas a la economía de Cristina. De hecho, sigo diciendo hasta el día de hoy que dejó 3 problemas y que el problema que tenemos es que Macri las profundizó los problemas, no los resolvió. Con lo cual... ¿Qué son? ¿Qué déficit, inflación, pobreza? Es déficit, inflación y cepo en materia económica. La pobreza es una consecuencia. Déficit, inflación y cepo. Ahora, los 3 problemas los profundizó Macri. Los 3. El cepo lo resolvió eliminándolo, generó una devaluación que el primer año le hizo tener 40 puntos de inflación. Y resolvió el problema del cepo tomando deuda, y hoy tenemos una deuda que representa casi el 100% del PBI. Cuando recibió un país donde la deuda era del 35% del PBI. Entonces, no quiero hablar del déficit fiscal, que hoy es casi de 6 puntos. No quiero hablar del terrible ajuste que vemos que han hecho, hoy se conocen cómo ajustaron. Fíjense que el mayor ajuste se da en la obra pública, tenemos el mayor recorte de obra pública que ha habido, y se jactan de estar haciendo obra pública. Digo, pero bueno, no vamos a poner pasa por ahí el tema. No, pero quizá la pregunta del millón, y usted se va a enojar cuando se la haga nuevamente. Puedo estar, Gustavo, déjeme terminar la idea, porque si no, no termina. Está claro que yo tuve diferencias, está claro que las visiones que tenemos sobre lo que pasó no necesariamente son las mismas. Ahora, ¿con qué me encontré yo cuando lo conocí a Axel? Porque yo la verdad no lo conocí a Axel. Me encontré con un tipo muy abierto, muy franco, muy receptivo a las críticas. Muchas de las críticas que le hice me dijo, en esto tenés razón, pero mira, este era el escenario y en este contexto tenía el dilema de hacer esto u otra cosa. Y muchas veces me dio explicación de estas cosas. Yo lo que nunca diría de Kicillof es que es un ignorante, y tampoco diría que es un marxista. Es un pragmático de la economía, es un pragmático. Lo que pasa es que es un pragmático más atento a la situación de la gente que a la situación de los mercados. Y tal vez allí, y esto no es un descalificativo para nadie, a Guillermo, a quien quiero, respeto y valoro, pero tiene que ver con un problema de formación. Uno es un economista más más pragmático y el otro es un economista que vive en el mundo financiero. Esta es la diferencia. Es muy fácil de ver. Tal vez sea más pragmático, no sé, se me ocurre que Kicillof, si yo pienso en términos de visión general, me parece que Nielsen es un economista más. Pero esa es mi opinión, y Axel Kicillof es alguien que busca algo distinto en medio de la economía. Creo que tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con eso. No es alguien más de Nielsen, es un economista formado en el mundo financiero. Los economistas del mundo financiero tienen también una mirada diferente a los economistas con una mirada productivista. También pasa esto. Por eso cuando yo hablo de discusiones académicas,
me refiero un poco a eso. Tiene que ver... Ahora, hay puntos, déjame una pregunta concreta. Cuando Nielsen le preguntan qué haría Alberto, le dice, bueno, reforma laboral tiene que haber, porque con estas leyes no se puede seguir laburando. Bueno, pero es que en eso yo no estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, vos no creés que tenga que haber una reforma laboral. Pero te explico por qué. A mí me parece que tenemos otras urgencias. Viste, yo me pregunto cómo es esta historia de la Argentina, donde para que la Argentina progrese tenemos que sacar derechos. Yo esa parte no la entiendo. Y en este punto yo me paro en un punto, no en un tema. Mira, nosotros llegamos al gobierno con Néstor, con una economía que empezaba a repuntar tímidamente, pero que durante los 4 años y medio que nosotros fuimos gobierno, creció a un ritmo promedio del 8% anual. En esa economía existían estas leyes laborales y leyes aún peores que las presentes. Por ejemplo, existía una ley que establecía la doble indemnización. Si vos echabas a alguien, tenías que pagarle el doble de indemnización que lo que correspondía inicialmente. Así creamos 4,5 millones de empleos. ¿Eran las leyes laborales el problema? No, el problema era la economía. En una economía paralizada como la nuestra, todo es un enorme costo. Es un enorme costo el trabajo, es un enorme costo la luz, es un enorme costo el gas. Todo cuesta mucho, porque no entra plata, porque no se vende. Entonces lo que tenemos que hacer es poner en marcha la economía y no priorizar el tema en una reforma laboral. ¿Qué reforma laboral con la cantidad de desempleados que hay? Con la precarización que hizo Macri en todos estos años. Nosotros nos olvidamos. Macri llama emprendedores a un chico que con su bicicleta, pagando una mochila, sale a hacer delivery. Se llenó la Argentina de, entre comillas, emprendedores. ¿Qué reforma laboral están hablando? La verdad lo que tenemos que hacer es poner en marcha la economía, volver a encender la economía. La economía está apagadísima, está moribunda. Entonces, yo quisiera poner las cosas con las prioridades que corresponden. Si no, corremos todos detrás de la declaración que hace un señor Cabrales. Y la verdad no es eso lo importante. El señor Cabrales piense como piense. Nosotros estamos pensando en una comunidad que tiene que volver a ponerse de pie y una economía que tiene que volver a levantarse. Si el señor Cabrales no vende café, cualquier empleado le va a costar mucha plata. Esto es lo que hay que entender. Alberto Fernández, Jairo Stracha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Pero ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, el otro día escuchaba que usted hacía la enumeración de las cuestiones centrales de economía y ponía en el primer lugar al superávit fiscal, como en la época de Néstor Kirchner, y pensaba que una de las vías de mejorar el superávit fiscal o de reducir el déficit es combatir la evasión. Y hace algunos días veía una manifestación de dirigentes de la Cámpora en favor de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que están siendo juzgados por presunta evasión de 8.000 millones de pesos. ¿Usted ahí comparte esa mirada o lo ve como una presunta fuente de recaudación por haberse quedado con impuestos que no corresponden? No, son cosas distintas, Jairo, no mezcles las cosas pues son cosas totalmente distintas. Me parece. No, son cosas muy diferentes. Vos tenés un 50% de la economía en negro. No es Cristóbal López. Es el 50% de la economía en negra. Macri subió 10 puntos la economía en negro. Entonces, la verdad es que vos pensás que el déficit fiscal se va a arreglar con eso. No, bueno. Esa es una causa judicial que se termine de investigar. Listo. Eso es otro tema. Si vos pensás que eso es lo que arregla el problema fiscal, no. No, claramente con un caso no se arregla, pero sí es cierto que que haya cerca de 10.000 millones de pesos en un solo empresario, a uno lo hace pensar que debe haber uno y tantos más que ayudarían. Quiero aclarar, hay 600 millones de pesos en el mano del presidente que blanqueó dinero. Claro. Hay muchos casos, te puedo contar. Hay 120.000 millones de pesos blanqueados que salieron del sistema financiero y que nunca pagaron impuestos por eso. ¿Y usted comparte la mirada de que es un preso político en este caso o no llega tanto como dice? Yo nunca compartí la mirada del preso político. Creo que hay detenciones arbitrarias, que es otra cosa. El preso político es alguien que está detenido sin causa. Acá hay causas, muchas de ellas inventadas. Todos se ponen muy nerviosos cuando el presidente de la Corte de Buenos Aires lo dice. Yo ni lo conozco, el presidente de la Corte, pero debería ser un llamado de atención para todos. Y respecto de la conducción económica en un eventual gobierno suyo... No puedo terminar. Sí. Perdón. Sí. Es tipo ametralladora, no me dejan contestar una. Yo lo que les pido es centrar los problemas en su punto justo, ¿no? En su punto justo. A mí me parece que el problema fiscal es muy grave, Jairo.
es muy grave, es muy grave. Y en gran medida está agravado porque el Estado dejó de recaudar. Porque la caída de la economía es tan estrepitosa, dejó de recaudar. Vos por ahí no lo tengas presente, pero alrededor del 60% de los ingresos son, para el Estado, son impuestos que cobra al consumo y a ganancias. Y estamos en una economía donde el consumo se cayó de un modo feroz. Pensá que en los últimos 2 meses el consumo en supermercados cayó el 10% cada mes. Y además esto no produce ganancias, con lo cual la recaudación de ganancias también se pincha. Entonces, el mayor problema que tenemos es ese. El otro día, hablando con el gobernador Schiaretti, me contaba que como la inflación es tan feroz, en verdad él está cobrando el equivalente en impuestos coparticipables a 11 meses de recaudación. O sea, pierde un mes entero de impuestos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y en ese punto me interesa un detalle que hace al comienzo de las preguntas que había sobre las diferencias de mirada. Porque si usted habla con algunas personas que lo pueden asesorar, le pueden decir la importancia que usted resalta del superávit fiscal para que la economía esté fuerte y crezca, pero uno puede escuchar a gente que hablaba más con la expresidenta, como Axel Kicillof, que dice, bueno, un poco de déficit no viene mal si eso ayuda a que la economía crezca. Esa siempre fue una mala respuesta. No sé si de Axel de muchos. No se le escuché nunca a Axel, pero sí se le escuché a muchos. Esa siempre fue una mala respuesta. Eso siempre es una mala respuesta, porque el déficit fiscal es como una... es para un alcohólico como tomar un poquito de vino. Cuando empezaste a tomarlo y eras un alcohólico recuperado, empezás a caer de vuelta en el problema. Y en verdad lo ideal sería mantener las reglas que siempre tuvimos en los años de Néstor, que yo valoro tanto, ¿no? Volver a recuperar el superávit comercial, volver a recuperar el superávit fiscal, garantizarnos de volver a acumular reservas. Para eso hay que producir y exportar, cosa que la Argentina tampoco está haciendo, porque tiene el dólar muy retrasado. Hay que tener un dólar competitivo, que hoy no tenemos y por eso no se exporta, y hay que desendeudar a la Argentina. Ese es el verdadero dilema. El dilema es entre los que endeudan y los que queremos desendeudarle. El desendeudamiento no es una definición ideológica, es poder decidir por nosotros mismos y poder organizar nuestro futuro por nosotros mismos. Mientras estás endeudado, esa capacidad la perdés. Ahora, Fernández, usted dice, y es obvio, que hay que recuperar el mercado laboral, cuyo problema venía de antes de arrastre y se agudizó en estos últimos 4 años. Teniendo en cuenta esa situación, ¿le llama la atención el título que aparece hoy en un par de matutinos de que la CGT no va a apoyar a ninguno de los candidatos? Esas son internas de la CGT, yo no me voy a meter en eso. La verdad que mi problema tampoco son los sindicalistas. Mi problema es la gente. Alberto, el sábado en Santa Cruz, Cristina habló de la relación con el Fondo Monetario. Sí. Y si yo tuviera que hacer un degradé en términos de simbólicamente y en términos concretos qué está diciendo cada uno, me da la impresión de que Nielsen es el más acuerdista, vos te haces una posición intermedia junto con Culfas y la gente que te acompañó a la reunión con el fondo, y Cristina está en una posición más dura. Me gustaría que escuches, es 45 segundos del fragmento que ella dijo, a ver si te parece que es más dura que vos o pensás igual, ¿puede ser? Bueno. Escuchá. En este caso puntual del fondo y de estos préstamos de 57.000 millones de dólares, el fondo le permitió hacer cosas al gobierno que están prohibidas por la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Ojo, ¿por qué digo esto? Y acá mi concepción de abogada, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se rige es un organismo multilateral. Nosotros formamos parte del Fondo Monetario Internacional como país, como nación, y por lo tanto estamos sujetos a las reglas que rigen el fondo, el propio fondo, todos los países. Bueno, el fondo violó las disposiciones de su propia Carta Orgánica, lo que rige, y le permitió hacer el tema de la fuga de dólares que se está produciendo. Bueno, eso también hay que verlo y mirarlo en función también de nuestra participación dentro de la comunidad internacional. No somos una republiqueta bananera, somos un país que merece ser escuchado y que está dispuesto a escuchar a todos, pero, por favor, ¿por qué tengo que aceptar
que se violen las reglas y después me hagan pagar a mí las consecuencias de haberlas violado. No me parece justo. No me parece justo. Y no hay que ser abogado. Bueno, ahí vos la escuchaste básicamente diciendo, en todo caso recurriremos a la comunidad internacional, pero es injusto que nos hagan pagar la deuda que contrajo Macri de esta manera, rompiendo la regla del fondo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Pero mira, con toda franqueza, Cristina está repitiendo lo mismo que dije yo en la reunión que tuve con Warner y que dice el comunicado que yo difundí, el comunicado de prensa que yo difundí cuando terminó esa reunión. ¿Qué le dije yo a Warner? Le dije, Warner, el artículo 6 de la Carta Fundacional del Fondo dice que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para financiar fugas de divisas. El fondo dispuso un préstamo a la Argentina de 57.000 millones, que hasta este momento, de los que hasta este momento entraron 39.000. En el periodo en que se dispuso el crédito, hasta ese momento, entraron 39.000 millones y se fugaron 30.000 del sistema financiero argentino. Ustedes no están cumpliendo con el artículo 6. No están cumpliendo. Quedan 10.800 millones más por entrar de acá hasta que se vaya Macri. Yo les advierto, se los estoy dando por escrito y lo estoy haciendo público. Ustedes son corresponsables de esto, porque están defeccionando con una norma del Fondo Monetario Internacional. Todavía le hablé, le dije, yo soy abogado. Cristina está repitiendo mi comunicado, con sus modos, pero está repitiendo mi comunicado. Exactamente lo mismo. Y Warner me miró con mucha atención y le dije, ustedes pueden ser corresponsables de lo que está pasando. Se lo estoy advirtiendo y se lo estoy dando por escrito. Y el comunicado mío dice exactamente esto, que si vos querés después te lo mando para que lo veas. No, recuerdo. Pero dice exactamente lo mismo que está diciendo Cristina. Fernández, Sebastián Catalano, buen día. Una pregunta muy corta. Quería saber si usted antes de las PASO va a decir quién es el referente económico, su referente económico, el referente económico del espacio que representa. No voy a definir nada. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo que definir hoy quiénes son mis personas, las personas que me van a acompañar, voy a tener que elegir entre los que me acompañan. Y si a mí me llega bien y la gente me acompaña y deposita su confianza en mí, voy a poder elegir entre los mejores. Así esperen que pueda tener a los mejores para disponer y punto. Sobre la campaña que se está haciendo para las PASO, está claro que el gobierno, como no puede golpear sobre su figura, porque usted en algún momento dejó el gobierno kirchnerista y fue crítico de muchas medidas, está golpeando claramente sobre un punto que es el presunto poder de la Cámpora en un futuro gobierno suyo. Y uno supone que si golpean ahí, lo dijo Pichetto, lo dice la actual gobernadora María Eugenia Vidal en todas las entrevistas que está dando, es porque supone que hay algún tipo de terreno fértil sobre cuestiones de la Cámpora que pueden separar a determinado electorado de esa agrupación. ¿Qué piensa usted al respecto? Que la verdad hay una gran demonización sobre la Cámpora, que si uno mira objetivamente, la Cámpora va a tener la mitad de los diputados que tiene en el futuro, que todo es un gran juego de imágenes donde demonizan a la Cámpora injustamente, muy injustamente, y donde quieren sembrar un miedo donde no debe sembrarlo, ¿no? En verdad, la gente lo que le tiene que tener miedo es a Macri. La gente lo que tiene que tenerle miedo es a todos los dirigentes que acompañaron a Macri, entre ellos Vidal. La gente a lo que le tiene que tener miedo es a la deuda de la provincia de Buenos Aires, que en la gestión de Vidal se multiplicó por 2. La gente a lo que le tiene que tener miedo es a la Policía Federal con la Policía Bonaerense tiroteándose cada 2 por 3 para ver quién controla el tema de la droga. Y ellos dicen que han luchado contra la droga. Eso es a lo que le tienen que tener miedo. La gente a lo que le tiene que tener miedo es a un ministro de Defensa elogiándolo a Rico, diciendo que Rico, finalmente hizo una pavadita en épocas de Alfonsín. A eso le tiene que tener miedo a la gente, no a la Cámpora. Y alguna, se puede pensar que había algunos discursos de referentes de la Cámpora, qué sé yo, el Cuervo Larroque en su momento, o Tavis, que parecían tener un discurso medianamente hegemónico, le diría, para utilizar una palabra que se utiliza mucho desde hace unos años esta parte. La tentación de, en el caso de que usted gane, se vuelva a tener ese discurso único. Sí, discurso hegemónico, un discurso único, perdón, ahí sí. estoy entendiendo.
entendiente. Sí, esa tentación que puede estar latente, ¿usted cree que no existe? No, que han aprendido sobre algún error del pasado? Pero es que si hubieran querido avalar un discurso único, no me hubieran propuesto a mí nadie. Alberto, por último... Ahí, Gustavo, cuando me hacen estas preguntas, yo me pregunto si ustedes me conocerán a mí, porque la verdad es que yo he sido un gran enemigo de todo eso. Sí. Un gran enemigo, y lo sigo siendo. No es que ahora que me toca estar al frente cambie de oposición, ¿eh? La mejor política es la política que se abre, la política donde se debate, la política donde todos tienen algo para sumar y después tenemos síntesis, encontramos síntesis del debate. Pero la idea de una política, un partido político que se parezca a un cuartel donde uno manda y todos obedecen, que no cuenten conmigo para hacer eso. Los años de mayor riqueza política fueron los años en que la sociedad argentina debatió. Fue cuando más crecimos. Alberto, finalmente, y tiene que ver con esto en algún sentido, la semana pasada hubo todo un debate alrededor de 3 episodios que hubo en tu relación con periodistas, uno con Mercedes Ninzi, otro con Jonathan Viale y el último con periodistas cordobeses donde hubo un forcejeo al llegar vos al aeropuerto. Los 3, si querés. Te iba a preguntar eso, si hay alguna mirada autocrítica respecto de esto. Pero debo entender cómo juegan algunos y cómo se juegan a veces las cosas en los medios. La verdad es que con Mercedes, a quien conozco hace mucho tiempo, y nunca pensé que las cosas iban a derivarse de lo que se derivó, lo que le pedí es, por favor, Mercedes es muy insistente como movilera. Soy generoso en el concepto. Es muy insistente. La tenía al lado gritándome sin parar y yo le pedía por favor que me deje hablar y ella no paraba. Cuando quise pasar a atender a otro compañero de ella, otro periodista, para que me pregunte, ella seguía gritando en el oído y ahí la miré y le dije, estás perdiendo toda seriedad. Pero se lo dije en este tono, estás perdiendo toda seriedad, Mercedes, por favor. Tanto fue así, quiero ser franco, que algunos aplaudieron. Nunca pensé que esto se convertía en un maltrato. Cuando llegué a Córdoba y prendo el celular y me parece la alerta de la noticia de Clarín de que yo la había maltratado, en el acto le escribí y le dije, Mercedes, nunca quise eso, sinceramente. Solo quise llamarte a la reflexión y ella me agradeció, bueno, ya pasó. Digo, la verdad es que ahí se montó una historia que no existía y entiendo cómo funciona. Después con Jonathan, lo que me pasó es que es muy antipático esto, porque todos ustedes hablaron conmigo todo este tiempo y yo siempre me presté a lo que estamos haciendo ahora. Hablar, yo quiero preguntarle a alguno de ustedes si yo alguna vez llamé por teléfono para que me entrevisten, o si alguna vez llamé y dije frente a la entrevista, por favor no me pregunten de tal cosa, no me pregunten de tal otra. Jamás dije eso. Jamás lo hice y jamás lo haría. Ahora, la verdad es que me pregunten por cosas que hacen otros, me cae muy mal. Y que me digan, bueno, lo que pasa es que en su espacio hay una persona que hizo tal cosa, o hay una persona que trató así a los periodistas, pero yo nunca lo traté así. Yo nunca hice eso. Y la verdad es que me parecen preguntas poco honestas, francamente lo digo. Poco honestas, porque a uno lo hacen contestar sobre la conducta del otro. ¿Y qué yo? ¿Por qué no le preguntan al otro? No, me pregunten a mí, si yo no soy así. Y a ustedes les consta que no soy así. Finalmente, respecto del incidente de Córdoba, ese fue el más patético de todos. Porque salgo del avión, había un tumulto de gente, y yo caminaba en el medio del tumulto, mientras un señor con un micrófono que parecía ser de Telefe, me gritaba, ¿cuánto va a costar el dólar en diciembre? Y yo lo miré y dije, ¿a vos te parece que este es el momento para que me pregunten eso? Ese es el maltrato del periodista. Tanto es así que cuando salí de la reunión con Schiaretti, di de vuelta ahí en la explanada de la Casa de Gobierno cordobesa una conferencia de prensa. Estaba el señor Etti y me pidió disculpas por lo que había pasado. Ahora, de todo eso le ha servido al Diario de la Nación para decir que estoy estresado en la campaña.
Yo no sé la verdad si está estresado o no, Fernández. Lo que pasa que cuando usted dice, bueno, ¿por qué no le preguntan al otro o hablan siempre sobre el otro? Es que el otro es probablemente la figura política más convocante. Uno lo ve cuando hace actos y es su candidata a vicepresidente. Cristina la es, Gustavo, Cristina la es, pero también Cristina sabe que cuando tuve diferencia con ella puse los puntos sobre las ideas. Está bien, pero usted sabe que es inevitable siempre que se le pregunte sobre su candidata a vicepresidente, teniendo en cuenta la centralidad que ella tiene, no solo, digo, sobre la fórmula, sino sobre este país en general en la parte política. Yo lo entiendo. Pero no me preguntes sobre cosas que precisamente yo marqué diferencia con Cristina. Alberto, déjame así simplemente para cerrar. Igual mi opinión acá no importa, en todo caso vale tu mirada sobre esos episodios. Y los periodistas, el periodismo es un fenómeno de muchas caras, de muchas cabezas, muy anárquico, que a veces pregunta bien, a veces pregunta mal, etcétera. Y parte del rol de un líder es medirse con ese desafío. Si uno se mide en 3 hechos puntuales, de manera como tiene 3 hechos como gestos destemplados respecto de esto, y sobre todo participando vos de un espacio que por mucha gente independiente dice, che, ¿qué onda con el periodismo? Hubo mucho conflicto, ¿cómo sigue esta historia? Y aparece esto, ¿no? A mí me parece ilógico que digas, che, ¿qué pasa con Alberto Fernández? Finalmente, ¿es más de lo mismo o no es más de lo mismo? No me parece que sea una operación, me parece que forma parte de un debate. No, pero yo te creo esto, pero yo el debate que ustedes plantean, yo lo veo como un debate honesto. Y todo lo que ustedes me están preguntando, yo lo siento como preguntas honestas, no lo siento de otro modo. Pero déjame decir que de ahí a decir que yo sufro un estrés de campaña, hay una diferencia, ¿no? Aunque se te hace fácil la cadena, dijo Sirvena ayer. Claro, digamos que hay una diferencia, ¿no? A mí no, si justamente si hay algo que no se me sale es la cadena. Yo lo que pregunto es, mira, al lugar donde voy, me siento y doy una conferencia de prensa sin condicionamientos. Todo el que quiere preguntar puede preguntar. Todos. Lo que sí también es cierto, y no esperen que lo sea, es que yo sea un político, que yo deje de ser un político y me convierta en un producto de la comercialización de la política. Yo no voy a hacerme un coaching, yo sé lo que pienso, yo sé lo que creo, yo creo saber cómo comunicarlo y no voy a entrar en las reglas que me piden. Porque para si quieren tener un presidente coachado, ahí lo tienen a Macri, que repite los discursos que le escriben sin saber lo que está diciendo. Yo sé lo que digo, aunque a veces lo digo de un modo más destemplado, si quieren. Bueno, será mi condición humana, simplemente. Pero no es más que eso. Yo he respetado siempre a todos y siempre he hablado con todos. Y lo que pido es, de todos, un mínimo de honestidad a la hora de hacer los análisis. Simplemente, es lo que pido. Pero bueno, lo que sí creo... Ernesto, es que aprendí, ¿viste? Se va aprendiendo. Yo ya sé también que tengo que lidiar con estos bueyes, así que lo haré así. Tendré que arar en esta realidad, tendré que tirar con mis bueyes en esta realidad, tendré que lidiar con esto, ¿viste? Pero aprendí.